Hola gente, bienvenidos. Vamos a ver un poco sobre el explorador. Para entender cómo estamos generando la gramática, pasamos por el explorador, perdón, y después vamos a hablar del analizador, que es lo que toca hoy, y una idea general de qué es lo que hace el analizador y cómo lo hace, que vamos a ir profundizando un poco más en las siguientes clases. Pero el ver el analizador desde ya nos ayuda a entender la estructura de la gramática y algunos elementos que necesitamos revisar en clases siguientes. Entonces me paso al journal, donde tenemos un ejemplo de una gramática. Este es un segmento de la gramática del lenguaje ciruelas. Es el segmento que define la función, donde la función puede venir con un comentario al principio. Viene con una palabra clave que es MAE, un identificador, paréntesis, parámetros, llaves y una o más instrucciones dentro. La parte de las instrucciones no nos va a interesar tanto. Viene también como cómo están definidos los parámetros. Recuerden que el analizador lo que hace es tomar la lista de componentes léxicos que genera el explorador y convertirlas a un árbol. En este proceso de convertirlos a un árbol de sintaxis o un árbol de sintaxis abstracta, en ese proceso vamos validando la estructura, que esté bien escrito, que no quede en paréntesis abiertos, que después de un paréntesis abierto sí siga un identificador y demás familiares. Ok, entonces bajando aquí a la derecha tenemos el código. Ese es el ejemplo. Vamos a ver si lo voy subrayando acá, a ver cómo se verá en morado. No, no se ve. Blanco, no sé por qué ese blanco está ahí. Nunca se ve. Bueno, entonces, bien, entonces como no puedo subrayarlo, nada más voy a señalarlo así como de lejos. Voy a acercar un poco el código para que lo veamos bien. Ok, ahí se ve mejor. Este es un ejemplo que está correcto de acuerdo a la gramática. Entonces vean que viene acá el comentario. Esta parte de aquí es el comentario. Después viene una palabra clave que es MAE. El nombre de la función. Paréntesis, el parámetro y otro paréntesis y cierre. Y todo esto que está aquí para abajo son instrucciones hasta que llega a la última llave de cierre. Ok, para este ejemplo no nos vamos a preocupar tanto en estas instrucciones intermedias porque si no se nos hace muy grande, sino como en aspectos generales que son los de la gramática ya. Vamos a pasar este ejemplo de código por el explorador y nos va a dar una serie de componentes léxicos. Entonces recuerden, el componente léxico toma el lexema o el texto que está y le va a poner como de qué tipo es. Va a hacer una identificación inicial, va a verificar la estructura de cada uno de esos lexemas, a ver si es una estructura válida y si no reportaría el error. En este caso, toda la estructura de todos los lexemas tienen una estructura válida y entonces son los tipos. MAE es de tipo palabra clave. Factorial es de tipo identificador. El paréntesis de apertura es de tipo puntuación. La N de tipo identificador. Paréntesis de cierre es de tipo puntuación. La llave es de tipo puntuación. Acá van a venir una serie de instrucciones que, si ven el ejemplo de código, eso van a ser palabras claves, texto, puntuación. Van a ser como del mismo tipo de estos de aquí. Luego de esto nosotros deberíamos pasar a hacer ya el árbol. Entonces bajando vamos a ir creando la estructura del árbol para después poder procesarlo y hacer algunas verificaciones más avanzadas. Bien, entonces para crear el árbol me voy a pasar aquí de página y vamos a empezar a ver cómo nos va. Bien, entonces el árbol lo vamos a crear de acuerdo a cómo está la gramática general. Vean que yo les di solo un pedazo, pero vamos a tomar toda la gramática general. Típicamente empezamos por un nodo que es la raíz, que sería el del programa. Este programa que tenemos ahí tiene una única función.
y esa función va a tener varios elementos extra que son los hijos, bueno, los elementos que van abajo. Entonces el primer elemento, y vamos a hacer primero un árbol de sintaxis. Hay dos términos ahí que son muy parecidos: árbol de sintaxis y árbol de sintaxis abstracta. Entonces yo tengo una función y entonces voy a tener acá AMAE, un identificador, que sería factorial. La estructura del árbol, la profundidad, cuántos nodos y cuántos niveles, eso lo definen ustedes, eso está abierto, digamos, va a depender de la implementación que se haga. Después del factorial viene un paréntesis, vienen parámetros. De los parámetros solo hay uno, que el parámetro es un identificador, bueno, un valor de hecho, de acuerdo a la gramática que teníamos. Ese valor puede ser un identificador. Y sería la n, paréntesis de cierre, llaves de apertura, entre, y después ahí están las instrucciones y la llave de cierre que ya no me cupo. Voy a ver si lo puedo comprimir un poco para que me quede el ejemplo completo. Matanga, canta este software. Está parámetros, las instrucciones y la llave de cierre. Ok, entonces yo tengo esto es un árbol de sintaxis. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay elementos que yo en realidad ya no necesito. Por ejemplo, una vez que yo ya verifiqué que la palabra mae viene y que después tiene un identificador, los paréntesis y todo esto, yo esta palabra ya no la necesito, esto ya no lo necesito, esto no lo necesito, la llave no la necesito y la otra llave no la necesito. Ok, entonces si yo tomo este árbol de sintaxis y elimino las cosas que en realidad no necesito, deme un segundo, ya se me hizo un despapalle. Si elimino las cosas que no necesito, entonces yo tengo un árbol de sintaxis abstracta. Entonces yo sé que cuando tenga un nodo función, el primer elemento siempre va a ser el identificador, que va a ser el nombre de la función, y los siguientes elementos van a ser parámetros, y estos que siguen aquí van a ser las instrucciones de la... Bueno, los elementos que sigan van a ser las instrucciones. Voy a marcarlo de otra forma. Todo esto que sigue aquí van a ser las instrucciones. Okay, vean también que uno puede escoger en el árbol de sintaxis abstracta empezar a simplificar esta cosa. Digamos, a mí ya no me interesan ciertos niveles, sino que yo sé que de fijo los parámetros van a ser identificadores porque es la definición de una función y voy a ponerle ahí como el nombre. Entonces yo simplifiqué un montón el árbol, hice el árbol mucho más pequeño, más fácil de recorrer y más cómodo. La implementación del árbol también va a depender de ustedes. Voy a volarme esto aquí. Pero mientras más pequeñito sea el árbol, más ventajoso va a ser. Yo genero este árbol y entonces ya después puedo empezar a verificar otras cosas como si los identificadores existen, cuál es el tipo de datos, si corresponde el tipo de datos. ¿Cómo voy a lograr yo esto? Yo voy a hacer un objeto analizador. Entonces recuerden que les mencioné que en el curso íbamos a estar trabajando en orientación a objetos. Entonces me voy a devolver un segundo si me permiten, y disculpan que les haga scroll. Voy a copiar este pedazo de la gramática y vamos a ver cómo lo implementaríamos. Entonces es un pequeño ejemplo y después en clase vamos a ver mayores detalles.
Que yo tengo esta gramática y estoy haciendo un analizador. Entonces ese analizador va a recibir la lista de componentes y siempre va a estar trabajando con el componente actual. Entonces el analizador lleva una función principal que es la que la inicia todo, un método principal, perdón, que es analizar, y esta cosa va a retornar un árbol de sintaxis abstracta. La forma más sencilla o la forma de hacer un árbol genérico es hacer un nodo que tenga el tipo, el contenido y los elementos asociados, digamos hijos. Ok, que esto básicamente sería una lista. Esto sería un string. Y esto está por definir. Digamos, yo en el código mío usé un enum. Que por ahí cuando veamos el código entonces se los puedo enseñar cómo se usan, cómo funcionan. Pero básicamente esto es el nodo más genérico que ustedes puedan tener. Pueden hacer un árbol de sintaxis abstracta súper específico con un nodo función, nodo parámetros, nodo valor. Es como más difícil de generar el árbol, pero más sencillo de hacer la siguiente etapa. Yo con este nodo tan sencillo que hice, me queda muy bien para el analizador, pero me complicó un poco más las siguientes etapas. Entonces son cosas que hay que ir a verificar. Analizar va a llamar a la función principal que tiene el primer nivel de la gramática, que es analizar programa. Analizar programa tiene una serie de instrucciones. Analizar programa. El programa puede consistir de varias cosas. Una de esas cosas va a ser analizar función. Y analizar función ya tiene que empezar a verificar los tokens en orden de acuerdo a lo que aparece. Entonces lo primero que hace es verificar my. Verificar my. ¿Qué es lo que hace esta función verificar? Compara el lexema del componente léxico actual con el parámetro. Si es el mismo, entonces todo bien. Si es el mismo, pasa. Si es distinto, da un error en la estructura. Entonces están como esas dos opciones. Si él pasa, entonces pasamos a la siguiente función. Si todo está bien, si lo que viene si es un MAE, entonces yo le doy analizar. Ahí va a depender un poco analizar o verificar identificador. Digamos, yo haría analizar identificador. Si el componente léxico actual, después de este verificar, hay que pasar al siguiente componente léxico. Entonces yo le doy a analizar identificador. Si el siguiente componente léxico es un identificador, todo bien. Si no es un identificador, entonces reporto un error. Después del análisis del verificar, tengo que... Uy, copié solo un pedazo. Después del verificar, vamos a ir verificando las otras cosas. Tengo que verificar que haya un paréntesis de apertura. ¿Qué se me hizo esto? Después voy a ir a analizar los parámetros. Si los parámetros están todo bien, es igual, cada una de las opciones puede retornar un error. Entonces ahí vamos sabiendo
si está bien o si está mal. Si va pasando, está todo bien. Analizar los parámetros. Verifico el paréntesis de cierre. Bueno, acá ya voy a dejarlo así. Vamos a seguir. Voy a en silencio poner esto por acá. El de cerrar, la llave, y después vienen las instrucciones. De cerrar, la llave, y vienen las instrucciones que decía que era uno más. Entonces era verificar instrucción, porque obligatoriamente tiene que venir uno más. Y después pregunto, cada una de esas me pasa al siguiente token. Entonces yo aquí pregunto si componente actual, más bien no es un sí, es un mientras. Componente actual sea el inicio de una instrucción entonces sigo comparando instrucciones. Ok, ahí hay un detalle. Si todas las instrucciones empiezan con la misma palabra, entonces el programa no va a saber cómo identificarlos. Y eso es un problema que hay que resolver y que vamos a mencionar en la clase siguiente cuando veamos algo del código de eh, ciruelas. Entonces esto es básicamente una implementación. Uno debería hacer una función analizar por cada una de las reglas de la gramática. Y uno necesita que eso sea una gramática LL, que no lo hemos discutido todavía y que vamos a discutir la siguiente lección y que tiene que ver con esta parte de acá, digamos. Porque el algoritmo va a ir escogiendo el camino hacia abajo en la gramática, va a escoger si la regla que sigue está bien o mal dependiendo del siguiente token. Entonces, si varias reglas empiezan con el mismo token, el algoritmo no va a saber cuál es la que sigue y eso puede causar ahí algún problema que hay que corregir y que vamos a mencionar la siguiente lección. Los dejo porque ya este video se hizo eterno. La tarea de este proyecto es que van a revisar, o sea, la tarea de este video o de esta sesión asincrónica es que van a revisar este video y los PDFs asociados que ya casi se los subo al Discord y van a generar 5 preguntas. Esas 5 preguntas las van a llevar a clase y las vamos a contestar ahí en clase. Se entregan el mismo día de la clase en un formulario de Google y entonces vamos a sacar esas 5 preguntas. Tienen que ser 5 preguntas, pueden ser de la gramática, del explorador o del analizador. Y tienen que ser sustanciales, digamos, cuidado, alguien va a poner ahí como, hey, ¿qué es un explorador? Porque los jalo de las orejas y los dejo como tío conejo. Está bien, gente, nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.